Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo servidor, Modesto Von Horn, de la Iglesia Hispana Adventista de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio, como lo hemos estado haciendo, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, como lo has hecho en el pasado, pedimos que lo hagas hoy. Que tu presencia se sienta en este estudio. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y en los corazones de todo aquel que está estudiando juntamente con nosotros en este momento. Guíanos al abrir las páginas de tu libro santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, amigo, estamos estudiando la iglesia primitiva, la vida en la iglesia primitiva. Habíamos visto cómo el centro de la predicación y del trabajo de la iglesia primitiva y los discípulos que Jesús dejó aquí en la tierra, el centro de todo lo que ellos hacían era Cristo Jesús. Ellos se dedicaron a exaltar a Jesús. No se dedicaron a exaltar doctrinas o credos o una iglesia en particular o un pueblo en particular, sino se dedicaron a exaltar a una persona en particular, que es Cristo Jesús. Y sabe, cuando usted exalta a Cristo Jesús, Satanás no va a quedar contento. Siempre va a traer oposición. Y la iglesia primitiva sintió la oposición del enemigo. El pueblo de Dios en ese momento sintió la oposición de Satanás. Y algo muy interesante, la oposición vino por aquellos que se decían ser líderes religiosos. Las personas que debieran de guiar el pueblo a una relación más estrecha con Dios. Las personas que estaban encargadas de educar al pueblo fueron los que se opusieron a la enseñanza de Cristo Jesús. De hecho, en el libro de Hechos capítulo 4, los versículos del 1 al 18, nos dice la palabra. Vamos a leer algunos versículos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aquí se menciona un grupo de personas específico, los saduceos. Eran parte de los líderes del pueblo de Dios en sus días, pero ellos negaban la resurrección. Y que este pueblo predique a un Jesús resucitado, ¿cómo es posible? No podemos aceptar esto. Un Jesús, un Mesías resucitado. Así que los líderes religiosos, los saduceos, los sacerdotes, los fariseos, los intelectuales, todos se opusieron a la iglesia primitiva y a la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabe, amigo? Cuando usted levanta a Jesús, como dije anteriormente, siempre va a tener oposición. Pero no se preocupe, el Señor siempre estará contigo. Tal como estuvo con la iglesia primitiva, tal como guió a la iglesia primitiva. Y dice la palabra de Dios que arrestaron
a los apóstoles, a Pedro y Juan. Los encarcelaron y les amenazaron y le dijeron que no debieran de predicar más en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si se le dijera que no podía honrar más a Jesús? Uno de los versículos más interesantes para mí de la palabra de Dios. En respuesta a la oposición, mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro le contestaba diciendo que era necesario obedecer a Dios ante los hombres. Y dice ahí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Cómo es posible que vamos a callar? ¿Cómo es posible que vamos a parar de predicar el nombre de Jesús? Aún los azotes, aún la cárcel, aún la persecución nunca debe pararnos de levantar a Jesús. Nunca debe de detenernos de levantar a Jesús. Usted tendrá oposición, querido amigo, de líderes religiosos. Tal vez líderes aún dentro de su propia iglesia, porque no sigue las normas, las costumbres, las tradiciones establecidas. Pero cuando Cristo Jesús mora en tu corazón, cuando Cristo Jesús es el centro de tu vida, cuando todo lo demás viene secundario por amor a Cristo Jesús, usted se maravillará de lo que Jesús hará a través de ti. Los títulos, la educación, todo es bueno y es necesario, porque con mayor educación uno puede servir mejor a Dios. Si no, preguntemos a los apóstoles y miremos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre bien educado, bien preparado, pero puesto en las manos de Dios, puesta en las manos de Cristo Jesús. Todo esto es bueno, pero no es importante si no tiene a Jesús en tu corazón. No es importante si no eres guiado por el Espíritu de Dios. Aunque los dirigentes no se dieron cuenta, la razón era que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, exactamente como Jesús había prometido. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando ocurra un Pentecostés en ti, cuando ocurra un reavivamiento de la verdadera piedad en ti, usted no podrá hablar más sino de Jesús. Usted no podrá vivir más que vivir a Jesús en tu vida. El mundo se maravillará. Y aunque venga la oposición, sí, aunque se oponen muchas personas a lo que tú quieres hacer, y personas con autoridad, personas que usted cree que, bueno, tienen años de andar en la iglesia, tienen tanto tiempo, son líderes espirituales, usted siempre los ha admirado. Pero cuando usted cambia las normas por Jesús, habrá oposición. Oh, querido amigo, amemos a Jesús. Levantemos a Jesús aunque venga la oposición. Gracias, Jesús. Queremos levantarte siempre en nuestras vidas. Queremos que tú seas nuestro guía. Te amamos y queremos servirte. Amén y amén.